va a seguir pendiente de todo esto que ocurra en las próximas horas y en los próximos días. Pero le agradecemos de antemano que esté con nosotros y que nos permita estos minutos con Mega Noticias al doctor Andrés Castañeda, que precisamente nos pueda dar una radiografía de lo que está ocurriendo y a lo que nos estamos refiriendo el día de hoy, que es el desabasto de medicamentos en todo el país. El doctor Andrés Castañeda es coordinador de la causa de salud y bienestar en nosotros y también es coordinador de la organización Cero Desabasto. Doctor Andrés, muchas gracias, buenas tardes. Hola Mirci, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría ir con usted de lo general a lo particular, iniciando por conocer en estos momentos, a noviembre del 2021, cómo es, de qué tamaño es el desabasto de medicamentos en nuestro país. Pues bien, mira, hemos dado seguimiento ya desde hace algunos años al tema del desabasto en el país y vemos que en los últimos meses estamos peor que como hemos estado cuando estábamos peor, por así decirlo, ¿no? 2021 se perfila para ser el año con más reportes de desabasto y con más recetas no surtidas en el país. Estos no son solo datos que hemos recabado a través de la plataforma cerodesabasto.org, en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales nos dejan sus reportes cuando no tienen insumos o cuando no reciben su receta, sino que también son datos que hemos pedido a través de solicitudes de acceso a la información, por ejemplo, al IMSS, y vemos con alarma que el IMSS, por ejemplo, los primeros 6 meses de 2021 negó más recetas que las que había negado en 2017, 2018 y 2019 juntos. Así de grande es el tamaño del desabasto en el país. Estamos hablando de cerca de 2 millones de recetas no surtidas efectivamente cada mes solo en el IMSS. Y vaya, eso es un problema muy grande que se replica en todos los sistemas, en todos los estados del país. Doctor Andrés, respecto a estas declaraciones que hizo el presidente antier, el miércoles, que básicamente hacía un llamado de atención al titular de salud, al titular del INSABI, y ya después dijo, bueno, que no se había tratado de un regaño, aunque así sonó, reconociendo que había un problema, ¿cree que surta efecto para que empiece a haber una movilidad por parte de ellos, un entendimiento por parte de ellos? Porque ya hemos escuchado, ahora que estamos platicando del tema del presupuesto, que no es tema de recursos para la adquisición de estos medicamentos y es más una falta de coordinación y una falta de logística, ¿así es? Sí, mira, a ver, así es, el problema surge de un cambio en la manera en la que se hacía la adquisición, la distribución de los insumos médicos y los medicamentos en el país. Este cambio se da a partir de la compra que iba a surtir 2019. Por eso, a finales de 2019 es cuando empezamos a ver cómo se agudiza la problemática del desabasto de manera muy, muy importante. Y creo que lo que dice el presidente es importantísimo porque pone, ahora sí que el punto sobre la I, ¿no? Tenemos un problema. Ese es el primer paso para resolver un problema. Cuando aceptamos que efectivamente hay un problema, hay que decirlo, se había estado negando, por más que desde la sociedad civil, desde grupos de pacientes, profesionales de salud, la misma industria decía, ¿sabes qué? Está habiendo un problema serio de desabasto, necesitamos hacer algo. La autoridad había estado negando que existiera este problema. Primero vemos cómo ante la comparecencia el secretario de Salud admite que hay problema con el abasto de oncológicos, y después el presidente dice, sí, efectivamente tenemos que hacer algo para que se resuelva este problema del desabasto. Entonces compartimos, apoyamos la postura del presidente, tenemos que hacer algo, y solamente vamos a poder hacer algo si trabajamos juntos y juntas en colectivo. Es decir, el gobierno solo no puede, la industria sola no puede, los pacientes, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de salud solos no podemos. Entonces necesitamos justo unir esfuerzos, escucharnos las unas a las otras y buscar una solución que de verdad resuelva el problema, no nada más en agudo, hay que decirlo, Mitzi, sino un problema que genere confianza, no solamente a unos pocos papás con los que se reúne el gobierno de repente y le dan una respuesta en tiempo corto, sino una respuesta sistémica que garantice un abasto continuo, que genere confianza a la industria para que puedan surtir, producir y bajar los precios, a las instituciones de salud para que puedan sentir que tienen
reciben lo que necesitan para poder trabajar, a las y los profesionales de salud, y sobre todo a los pacientes, para que no sientan temor cada que van a su centro de salud de que no les van a recetar lo que necesitan. Pero ¿crees que surta efecto las palabras del presidente? Es decir, que lo que ya queda de este 2021, bueno, quizá no se podrá hacer mucho, pero que en 2022 no crezca más este problema, como tú mencionabas en un principio, que 2021 ya se perfila como el peor año de desabasto y que en el 2022 esto cambie por completo. ¿Crees realmente que con estas palabras del presidente pues sirva de algo? Pues mira, no solo son las palabras del presidente, sino que estamos ya en un, digamos, cuarto modelo de adquisición, ¿no? Que se está planeando, que otra vez va esta combinación de la UNOPS con el INSABI y la Secretaría de Hacienda, pero ahora caerá mucho más en las manos de INSABI y la Secretaría de Hacienda. También ya aprendimos después de varios años qué funcionaba, qué no funcionaba, aunque ya lo sabíamos antes, ¿no? Pero reaprendimos este proceso. También aprendimos la importancia de tener cuidado con los procesos de almacenamiento y de distribución y lo valiosos que son en la cadena de acceso a los medicamentos. Entonces yo creo que hay muy buena posibilidad, quiero pensar, de que con la instrucción del señor presidente, con lo que se ha aprendido y con la presión y el acompañamiento que estaremos dando desde la sociedad civil, desde la academia, desde la industria, pues podamos mejorar las cosas, porque ya es insostenible. Y Mitzi, hay que aclarar aquí que no solamente resolver el problema, digamos, enderezar el árbol, pues, sino que también tenemos que recoger todo lo que se cayó, por así decirlo, ¿no? Tenemos que atender todas las personas que no pusimos las vacunas que dejamos que poner. Hay que alcanzar a esas personas para que estén cubiertas. Las personas que se quedaron sin sus diagnósticos, sin su medicamento, hay que generar algunos protocolos, procesos, programas para un poco no solamente enderezar, como te decía, el árbol, sino poder hacer una especie de remediación del daño que se ha estado haciendo por estos últimos 2 años. Sí. Sí, porque lo que sabemos de las enfermedades, a ver, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, VIH, que no reciban esta atención cuando tienen que hacerlo, cuando no reciban sus medicamentos y tratamientos completos, pudiera derivar en que su enfermedad se agrave, en que su enfermedad, si habían avanzado, retrocedan varios pasos. Esas son las consecuencias y eso es lo que puede llegar a costar vidas. Ahora, doctor Andrés, déjeme ir a estas 2 opiniones que tuvimos en entrevista con Mega Noticias respecto al presupuesto. Porque por una parte, en el caso de la bancada de Morena, siguen defendiendo que el presupuesto es el adecuado, que el dinero que se está destinando es el adecuado, que el manejo durante la pandemia también fue el adecuado y que pues eso también no ha causado tantas muertes y que no tuvieron que endeudarse en el gobierno federal. Así nos lo dijo la diputada de Morena, Benelli Hernández. Vamos a escucharla. Al respecto, ¿qué opina, doctor? Pues mira, tenemos un rezago histórico desde hace 10 años que no sube el presupuesto, que no subía, hay que decirlo, el presupuesto en salud, ¿no? Y sigue aumentando los costos, porque los costos en salud aumentan cada año, y también sigue aumentando el número de personas que vivimos en México. Entonces, el aumento que se da, hay que decir las cosas, ciertamente sí es un aumento, pero este es un aumento que un poco ya está comprometido, por así decirlo. O sea, no nos va a permitir hacer mejoras sustanciales. Y, en segundo lugar, este presupuesto también está tomando parte importante de un fondo que ya existía, que es este fondo de gastos catastróficos, ahora FONSABI, para pagar vacuna y pagar otro tipo de cosas que en su momento ese dinero estaba reservado para atender un grupo de 66 enfermedades de alto costo que generan gasto catastrófico en las familias mexicanas, y que estaba ese fondo ahí guardado, porque no es que estuviera ahí a ver cuándo lo usamos, sino que ya estaba también comprometido, pero no para un año fiscal, por así decirlo, sino para toda la duración de la enfermedad, que esto es un poco un concepto que no ha permeado y que yo creo que quienes hacen el presupuesto no terminaron de entender. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que si nos quedamos sin ese fondo, además estamos alimentando el presupuesto a salud de ese fondo, en primer lugar ese fondo se va a acabar. Entonces en los próximos años tenemos que encontrar la manera para poder garantizar por lo menos esa cantidad de presupuesto que se asignó, y tendremos que sacar de otro. Y en segundo lugar, esas enfermedades que se estaban cubriendo con esos recursos, pues ahora vamos a necesitar más recursos para poder atender a esos 22 causas de cáncer infantil, cáncer de mama, cáncer de próstata, cánceres de ovario,
niños que vivían con enfermedades congénitas, etcétera. Estas 66 enfermedades bien identificadas que causan o que generan gastos catastróficos, es decir, que las familias se empobrecen cuando un miembro de la familia enferma, y que estaban cumpliendo una función muy importante, que hay datos de cómo funcionó en su momento para reducir el gasto catastrófico en salud en México, y que hoy esa herramienta que se tenía se queda descubierta. No quiere decir que sea la única forma de hacerlo, pero tampoco se dio una alternativa real, ¿no? Entonces simplemente se eliminó, se usó ese dinero como si esa solución hubiera sido una bolsa de ahorro que se tenía sin ninguna función, y entonces realmente es un... o podemos decir que es un aparente aumento, ¿no? O sea, realmente no estamos haciendo un aumento real del presupuesto en salud, y si queremos de verdad garantizar el acceso efectivo a la salud a todas y todos los mexicanos en un país donde hay más de 30 millones de personas que en el último censo, en el ENIC, dicen que no tuvieron acceso a los servicios de salud, y el discurso es garantizar el acceso a la salud a todas esas personas, pues yo creo que quedamos muy por debajo de lo que tendría que haber sido el presupuesto, y el excusarnos con que es el mismo presupuesto que antes, pues puede ser que sea el mismo presupuesto antes, pero el discurso es otro, las metas son otras, y creo que si de verdad queremos que llegue la salud a todos y a todas los mexicanos en este país, tenemos que empezar por un buen presupuesto. Totalmente de acuerdo, sobre todo por la meta que se pretende alcanzar, y que en algún momento se dijo que tuviéramos un servicio de salud como en Dinamarca, que en realidad, bueno, el camino es muy largo. Doctor, yo le quisiera preguntar, ¿qué opinión le merece estas palabras que dijo tanto el titular del IMSS, Zoe Robledo, como el titular del ISSSTE en las comparecencias de la semana pasada, que no hay un desabasto de medicamentos, sino se trata de hechos intermitentes, ¿no? Que a veces sí pueden no encontrar algo, pero que después se les surte a los pacientes. Pero en los hechos, ¿cuáles son los datos que tienen ustedes, que sí conocen bien el pulso de lo que ocurre en cada una de las clínicas del país? Pues es quererle tapar el sol con un dedo. Ellos tienen los datos, perfectamente saben la crisis tan grande que están viviendo los subsistemas que dirigen. Estos datos que les comparto de las 10 millones de recetas negadas en la primera mitad de 2021, pues eso no es intermitencia, ¿no? Más de casi 2 millones de recetas no surtidas efectivamente cada mes no es intermitencia, es un problema sistémico de ya varios meses, y que hay que decirlo, la culpa no lo tienen necesariamente los titulares ni del IMSS ni del ISSSTE, sino que hay al generar ese cambio, arrebatarles la responsabilidad de la adquisición de los medicamentos y posarla sobre el INSABI y la Secretaría de Hacienda y el UNOPS, un poco les quitaron esas herramientas para poder atender o mantener los niveles de abasto que se tenían. Digamos, el IMSS desde hace varios años no bajaba del 98% de abasto, y hoy llegamos a tener meses que están abajo del 90%, que aunque parecen poquitos puntos porcentuales, cada punto porcentual tiene miles de personas detrás. Entonces, este es un discurso político que estoy seguro que no piensan así, pero que bueno, es lo que tienen que decir por el bien de su trabajo y demás. Pero un poco creo que por eso, enhorabuena la instrucción que da el presidente para decir, esto es una realidad, estamos teniendo desabasto, dejémonos de tonterías, dejemos de negar la problemática, pensemos en las personas y garanticemos que haya acceso efectivo para todos y para todos. Ojalá que así sea, porque lo decíamos hace unos momentos, porque cuesta vidas, y es un peregrinar por parte de las familias que están buscando ese medicamento, y un sinfín de historias que se escuchan al respecto de esto y que nos pasa también a nosotros. Gracias, doctor Andrés Castañeda, por esos minutos con Mega Noticias sobre pues esto, que es un tema bien importante en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, a ti, Mitzi, y invitarles al auditorio a que si no reciben su tratamiento o son profesionales y no tienen tratamiento en sus centros de salud, nos ayuden a reportar en centrodesabasto.org para seguir mapeando el desabasto. Muchas gracias. Así es, gracias a usted. Así es, consulte allí también en las redes sociales, en donde puede usted pues poder tener este apoyo, la información, y después conocer esto. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.